Contexto general de Ahías. ¿Quién fue Ahías el silonita? Ahías fue un profeta hebreo del Antiguo Testamento, originario de Silo. Es conocido por haber sido el profeta que anunció la división del reino de Israel y la elección de Jeroboam como rey de las 10 tribus del norte. ¿Dónde se menciona a Ahías en la Biblia? Ahías aparece principalmente en 1 Reyes 11 y 14 y en 2 Crónicas 9. También se le menciona como autor de una historia o crónica sobre el rey Salomón. ¿Qué significa el nombre Ahías? Ahías significa hermano de Yahvé o mi hermano es Yahvé en hebreo, lo que refleja su papel como siervo del Dios de Israel. ¿Cuál era la ciudad de origen de Ahías? Ahías era de Silo, una ciudad importante en los primeros tiempos de Israel donde se había asentado el tabernáculo antes de la construcción del templo. ¿Qué papel jugó Ahías en el cisma del reino de Israel? Fue el mensajero de Dios que anunció a Jeroboam que sería rey sobre 10 tribus de Israel, lo cual condujo a la división del reino tras la muerte de Salomón. ¿Ahías fue profeta durante el reinado de qué reyes? Profetizó durante los reinados de Salomón, Jeroboam y probablemente hasta los primeros años del reinado de Abías de Judá. ¿Ahías era un profeta verdadero o falso? La Biblia lo presenta como un profeta verdadero, autorizado por Dios y cuyas profecías se cumplieron. ¿Qué tipo de profecías dio Ahías? Ahías dio profecías sobre el futuro del reino de Israel, incluyendo advertencias de juicio, mensajes de condena y anuncios de nuevas dinastías. ¿Qué relación tuvo Ahías con Jeroboam? Ahías fue el profeta que le anunció a Jeroboam que Dios lo eligió como rey sobre las 10 tribus del norte, separándolo del linaje davídico. ¿Ahías tuvo contacto directo con Salomón? No se menciona un encuentro directo entre Ahías y Salomón, pero Ahías escribió sobre sus hechos en una crónica y profetizó durante su reinado. Profecía sobre Jeroboam. ¿Cómo anunció Ahías la división del reino? Ahías se encontró con Jeroboam en el campo y rompió su manto nuevo en 12 partes, dándole 10 a Jeroboam, como señal de que gobernaría sobre 10 tribus. ¿Por qué Dios decidió dividir el reino de Israel? Debido a la idolatría de Salomón y su alejamiento de Dios, quien se enojó y decidió quitarle la mayoría del reino, dejando solo una tribu a su hijo por causa de David. ¿Qué tribus se mantendrían bajo el linaje de David? La tribu de Judá y parcialmente Benjamín permanecería con la casa de David. ¿Cuál fue la señal simbólica que usó Ahías al hablar con Jeroboam? El manto nuevo que rasgó en 12 pedazos, representando a las 12 tribus de Israel, de las cuales 10 serían para Jeroboam. ¿Qué prometió Dios a Jeroboam a través de Ahías? Que si obedecía los mandamientos como David, Dios establecería una dinastía duradera para él. ¿Qué hizo Jeroboam después de la profecía de Ahías? Al enterarse Salomón, Jeroboam huyó a Egipto para protegerse, esperando la muerte del rey para regresar. ¿Se cumplió la profecía de Ahías sobre Jeroboam? Sí. Tras la muerte de Salomón, las 10 tribus se separaron y Jeroboam fue proclamado rey del reino del norte Israel. ¿Cómo reaccionó Salomón a la profecía de Ahías? Intentó matar a Jeroboam, lo que llevó a este a huir a Egipto. ¿Qué papel tuvo Ahías en la coronación de Jeroboam? No participó directamente en la coronación, pero su profecía fue el fundamento espiritual que legitimó el ascenso de Jeroboam. ¿Ahías favoreció a Jeroboam por razones políticas? No, Ahías actuó como portavoz de Dios, y no por interés personal o político. Segunda profecía contra Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam después de convertirse en rey? Estableció cultos idolátricos en Betel y Dan, fabricó becerros de oro y nombró sacerdotes no levitas. ¿Agradaron a Dios las acciones de Jeroboam como rey? No. Jeroboam se desvió gravemente y llevó al pueblo a la idolatría, lo que provocó la ira de Dios. ¿Cómo respondió Dios al pecado de Jeroboam? Envió a Ahías con un mensaje de juicio contra la casa de Jeroboam. ¿Qué le pidió Jeroboam a su esposa respecto a Ahías? Que se disfrazara y fuera a consultar al profeta sobre la enfermedad de su hijo Abías. ¿Cómo reaccionó Ahías al recibir a la esposa de Jeroboam? Aunque estaba ciego, Dios le reveló quién era, y le dio un mensaje severo. ¿Qué profetizó Ahías sobre el hijo enfermo de Jeroboam? Que el niño moriría, pero que sería el único de su familia en recibir sepultura honorable porque tenía algo bueno ante Dios. ¿Qué más anunció Ahías sobre la casa de Jeroboam? Que Dios eliminaría su dinastía completamente, como se barre el estiércol, y que morirían todos sus descendientes varones. ¿Cómo se cumplió esa profecía? Se cumplió en el reinado de su hijo Nadab, cuando Baasa conspiró y exterminó toda la casa de Jeroboam. Ahías entregó el mensaje con temor o autoridad.
con total autoridad profética, mostrando que era fiel a Dios, no a los hombres. ¿Qué nos enseña esta profecía sobre el carácter de Dios? Que Dios es justo, paciente, pero firme en castigar la desobediencia persistente, incluso entre aquellos que Él ha bendecido. Escritos y legado de Ahías. ¿Ahías escribió algún libro? Sí. La Biblia menciona la profecía de Ahías el Silonita como un registro sobre el reinado de Salomón. ¿Ese escrito de Ahías se conserva hoy? No. Forma parte de los llamados libros perdidos mencionados en la Biblia pero no incluidos en el canon. ¿Qué importancia tuvo su escrito en tiempos bíblicos? Era un registro oficial de los hechos del rey Salomón desde una perspectiva profética. ¿Cómo influye el mensaje de Ahías en la teología del Antiguo Testamento? Refuerza la idea de que Dios usa profetas para guiar y juzgar a los reyes y naciones y que el pacto con Dios exige fidelidad. ¿Qué relación tuvo Ahías con otros profetas? Fue contemporáneo de otros profetas como Semaías, pero su rol fue más prominente en el norte con Jeroboam. ¿Por qué se considera a Ahías uno de los profetas importantes? Porque tuvo un papel central en uno de los eventos más trascendentales del Antiguo Testamento, la división del reino de Israel. ¿Ahías profetizó sobre el futuro lejano? Sus profecías fueron principalmente sobre el futuro cercano de Israel y sus reyes, no del Mesías ni escatológicas. ¿Qué aprendemos del carácter de Ahías? Que fue fiel a Dios incluso cuando tuvo que dar mensajes difíciles y vivir aislado o en peligro. ¿Ahías fue perseguido por sus profecías? Indirectamente, ya que su profecía provocó que Jeroboam huyera, lo que muestra que no fue bien recibido por la corte. ¿Qué podemos aplicar hoy de la vida de Ahías? Que debemos ser fieles a la verdad de Dios, sin importar las consecuencias, y que Dios ve el corazón incluso cuando nadie más lo hace. Reflexiones teológicas y prácticas. ¿Qué representa Ahías en la historia de Israel? Representa la voz profética que anuncia la voluntad de Dios en tiempos de crisis nacional y religiosa. ¿Qué nos dice Ahías sobre la soberanía de Dios? Que Dios está en control de los reinos y puede levantar o quitar reyes conforme a su propósito. ¿Cómo muestra Ahías la misericordia de Dios? Dios, por medio de Ahías, ofreció a Jeroboam una oportunidad de establecer una dinastía duradera si obedecía. ¿Qué sucede cuando alguien desobedece una promesa divina como Jeroboam? Pierde la bendición, y su desobediencia puede afectar a generaciones futuras. ¿Qué importancia tiene la profecía en la vida del pueblo de Dios? Es una guía, advertencia y confirmación de la voluntad de Dios. Ahías mostró que ignorarla tiene consecuencias graves. ¿Ahías tuvo discípulos? No se menciona, pero su ejemplo sirvió como precedente profético para generaciones posteriores. ¿Qué diferencia hay entre Ahías y los falsos profetas? Ahías hablaba de parte de Dios, sin buscar el favor de los hombres, y sus palabras se cumplían. ¿Qué enseñanzas deja la muerte del hijo de Jeroboam según Ahías? Que Dios conoce el corazón, y premia incluso a los justos dentro de un entorno corrompido. ¿Qué rol tuvo Ahías en la historia del linaje davídico? Aunque anunció la división, respetó el pacto davídico dejando una tribu a los descendientes de David. ¿Por qué sigue siendo relevante estudiar a Ahías hoy? Porque sus mensajes muestran la importancia de la fidelidad, el arrepentimiento y el llamado profético en tiempos de apostasía. Profecías y estilo profético de Ahías. ¿Qué tipo de lenguaje usaba Ahías en sus profecías? Usaba un lenguaje simbólico y directo. Por ejemplo, el manto rasgado simbolizaba la división del reino, también hablaba con autoridad profética y sin rodeos. ¿Qué enseñanza dejó la ceguera de Ahías en su vejez? Que aunque físicamente estaba ciego, espiritualmente veía con claridad, porque Dios le revelaba la verdad más allá de lo visible. ¿Qué nos dice el episodio del manto rasgado sobre los métodos proféticos? Que los profetas usaban señales visibles para transmitir realidades espirituales profundas y hacer que el mensaje fuera inolvidable. ¿Qué relevancia tuvo la ciudad de Silo en el ministerio de Ahías? Silo fue un centro religioso importante donde estuvo el tabernáculo. Ahías como profeta de Silo representaba una continuidad espiritual antigua. ¿Cómo se manifiesta la soberanía divina en el mensaje de Ahías? Dios muestra que tiene el poder de levantar o derribar reyes, de juzgar el pecado y de preservar una línea real según su promesa. ¿Cómo fue la actitud de Ahías ante la esposa disfrazada de Jeroboam? A pesar del intento de engaño, Ahías, guiado por Dios, desenmascaró la intención y reveló el juicio con firmeza. ¿Qué elementos contiene el juicio contra la casa de Jeroboam?
Incluye muerte, eliminación de descendencia, falta de sepultura digna y el fin de su linaje, como señal del castigo divino. ¿Qué comparación se puede hacer entre Ahías y Natán, el profeta de David? Ambos confrontaron a los reyes con valentía. Natán reprendió a David por su pecado, y Ahías condenó la idolatría de Jeroboam. ¿Ahías tuvo temor de hablar la verdad? No. Siempre habló con valentía y fidelidad, incluso cuando sus mensajes eran de juicio o iban contra el rey. ¿Qué revela la historia de Ahías sobre el carácter de los profetas verdaderos? Que son obedientes a Dios, no temen a los hombres, no buscan recompensas ni popularidad, y hablan con integridad. Relevancia espiritual y aplicación. ¿Qué representa Ahías para el liderazgo espiritual? Es ejemplo de firmeza, obediencia y discernimiento espiritual, cualidades esenciales para los líderes de fe. ¿Qué enseñanza ofrece la muerte del hijo de Jeroboam según Ahías? Que Dios ve el corazón de cada persona y honra la justicia incluso en medio de la corrupción familiar. ¿Qué lección da el mensaje de juicio sobre la casa de Jeroboam? Que la idolatría y el liderazgo infiel traen consecuencias devastadoras no solo para el líder, sino también para su familia y nación. ¿Qué muestra el contraste entre la profecía dada y el resultado de Jeroboam? Que las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia. Jeroboam falló en su parte del pacto. ¿Qué representa la figura de Ahías para el pueblo de Dios hoy? Una llamada a volver a la fidelidad, a valorar el mensaje profético y a rechazar el pecado, especialmente la idolatría. ¿Cómo puede aplicarse el ejemplo de Ahías en la iglesia contemporánea? Animando a los líderes y creyentes a hablar la verdad de Dios con claridad, sin temer consecuencias humanas. ¿Qué enseñanza da la profecía que fue escrita por Ahías? Que Dios no solo hablaba a través de palabras, sino también a través de registros históricos que servían como testimonio. ¿Qué importancia tiene la obediencia para un rey según las profecías de Ahías? Es la base de la bendición. Cuando el rey obedece a Dios, hay estabilidad, cuando desobedece, viene juicio. ¿Ahías tenía poder por sí mismo o por la autoridad de Dios? Su autoridad venía de Dios. Él era un portavoz del cielo, y su poder residía en la palabra divina. ¿Qué mensaje deja Ahías sobre la fidelidad en medio de la apostasía? Que incluso cuando la nación y sus líderes se apartan, Dios siempre levanta una voz fiel que proclama la verdad. Relación con otros eventos bíblicos y temas teológicos. ¿Cómo se relaciona la división del reino con la profecía de Ahías? La división fue el cumplimiento directo de su profecía, marca un momento histórico profetizado que transformó la historia de Israel. ¿Ahías predijo el exilio o solo eventos inmediatos? Solo profetizó eventos cercanos, aunque sus palabras formaron parte del deterioro espiritual que más tarde llevó al exilio. ¿Qué similitud hay entre Ahías y Elías? Ambos enfrentaron reyes idólatras, hablaron con autoridad divina y fueron figuras proféticas claves para Israel. ¿Por qué es importante que Ahías fuera ciego al momento de la profecía contra Jeroboam? Muestra que su visión no era natural, sino espiritual. Dios le reveló lo que el ojo humano no podía ver. ¿Qué revela el desenlace de la historia de Jeroboam sobre la fidelidad a Dios? Que los privilegios otorgados por Dios pueden perderse si no hay obediencia continua. ¿Qué diferencia hubo entre David y Jeroboam, según las palabras de Ahías? David fue un rey conforme al corazón de Dios, mientras Jeroboam desobedeció y provocó el pecado de Israel. ¿Qué importancia tiene el uso de señales visuales como el manto rasgado? Refuerza el mensaje profético de manera tangible y memorable para quien lo recibe. ¿Por qué la esposa de Jeroboam consultó a Ahías y no a otro? Porque sabía que era un profeta verdadero y esperaba obtener una palabra de parte de Dios, aunque intentó engañarlo. ¿Qué nos enseña la actitud de Jeroboam al disfrazar a su esposa? Que prefería manipular la situación antes que arrepentirse sinceramente ante Dios. ¿Qué diferencia a Ahías de los profetas de corte o falsos profetas? Él no buscaba agradar al rey ni obtener favores. Hablaba en nombre de Dios, sin importar si su mensaje era bien recibido o no.